Pero luego, comprendiendo las Escrituras, entendemos muy bien que la enfermedad no es un castigo, es algo que transcurre en nuestras vidas. Algo que es momentáneo y que ha de ser pasajero, y que con la ayuda de Dios siempre saldremos adelante cuando Dios quiere y lo permite. De lo contrario, siempre se hará la voluntad de Dios. Ante eso no podemos hacer nada. Pues bien, hoy vamos a tratar un tema. Inicialmente Santiaguito leía Isaías 40 del 26 al 31. Vamos a tomar 2, 3 versículos de allí, pero antes de ello voy a hacer una pequeña introducción precisamente con el profeta Job. Entonces, vamos a orar para que Dios continúe orando en nuestras vidas. Amado Dios, tú eres infinitamente bueno. Hoy nosotros, esta tu iglesia fiel, la fidelidad del Señor, estamos aquí delante tuyo, Señor, para que tú nos ayudes, para que tú nos guíes. Padre, rogamos que seas tú dándonos conocimiento, entendimiento, discernimiento, revelación de tu palabra. Pero ante todo, Señor, ayúdanos a ser hacedores de tu palabra. Que seas tú obrando, Señor, a través de este momento, a través de este mensaje, Señor. Úsanos, Señor, como esa voz que transmite tu mensaje, Señor. Que cada uno de nosotros, Señor, podamos comprender y entender lo que tú demandas para nosotros. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos con esa manifestación de tu Santo Espíritu, guiándonos, dirigiéndonos, ministrándonos, avivándonos. Que el obrar de la persona del Espíritu Santo obre en todos y cada uno de nosotros. Y como decía a través de Santiago, Señor, que podamos hacer repaso de lo que tú nos enseñas y poderlo llevar a la práctica. Hoy continúa ministrándonos por medio de tu bendita palabra, en Cristo Jesús y en el obrar del Espíritu Santo. Amén. Bueno, le hemos titulado Proceso de aprendizaje. Proceso de aprendizaje. Y les decía que iba a tomar un versículo de aquel hombre que sufrió, que padeció un montón de cosas, pero que nos da muy buenas enseñanzas, el profeta Job. Tomo solo el versículo 5 del capítulo 42 de Job. Job 42, 5. Dice Job en el 42, 5: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ahora mis ojos te ven. El conocimiento que Job tenía de Dios era el que se le transmitía oralmente, no tenía escritos. De ahí la frase de Job: de oídas te había oído. Aunque Job había oído acerca de Dios, no lo había oído personalmente. Le oye después de solicitarle una audiencia a Dios, el cual le oye personalmente. En Job 23:3 dice, Job 23:3 dice: ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla. Job necesitaba una revelación personal de Dios. Dios lo sabía y se la dio. En aquella revelación personal de Dios, no solo le oyó, sino que además le vio. Y desde luego no lo hizo cara a cara, sino que lo hizo a través de una manifestación de su poder. Dice Job 38:1. Respondió Jehová a Job desde un torbellino. Job 38:1.
Respondió Jehová a Job desde un torbellino. No fue necesaria una figura, ni tampoco la faz de Dios. Bastó la voz desde un torbellino para que Job reconociera que ahí estaba Dios y que le dije y que pudiera decir: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Como Job, todos nosotros necesitamos, además de que nos lo transmitan, necesitamos una revelación personal de Dios. Y este versículo de Job 42:5 nos ofrece muchísimo ánimo y a su vez esperanza para todos aquellos que tal vez tendremos que pasar por diferentes etapas de sufrimiento. No podemos olvidar que el mismo Señor Jesús fue claro al decir: en el mundo tendréis aflicciones. No tal vez como veíamos en algún momento por ahí en algunas congregaciones: pare de sufrir. No, aquí es sufrir con gozo, sufrir con gozo, sufrir bajo esa guía, bajo esa dirección, bajo esa administración de Dios. Entonces, mis amados, si ahora mismo alguno de nosotros está atravesando por dificultades, recuerda que dentro de poco podrás ver a Dios de una manera diferente. Después de las diferentes pruebas, nuestra comprensión de Dios se va a ampliar. Él nos revela y nos enseña cosas que no se pueden aprender tumbados sobre una toalla en una playa o, como diríamos, durmiendo sobre los laureles. No. Pues bien, algo que tenemos que tener claro después de ver lo que transcurrió con Job: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Tenemos que tener algo claro: todos los seres humanos, desde que nacemos, tenemos algo maravilloso que nuestro Dios puso en cada uno de nosotros: la capacidad de aprender, la capacidad de aprender. Todo lo que hacemos de alguna manera lo hemos aprendido. Es por eso que comúnmente se dice: nadie nace aprendido. Es decir, poco a poco vamos adquiriendo los conocimientos y la experiencia necesarios para poder realizar muchas actividades importantes para nuestra vida. Desde muy pequeños aprendemos a hablar, aprendemos a caminar, aprendemos a escribir, aprendemos tal vez a montar en bicicleta, aprendemos a manejar un vehículo, etcétera, etcétera, y vamos aprendiendo cada vez más y más. Pero todo aprendizaje es un proceso. De ahí nuestro título de la enseñanza: proceso de aprendizaje. Nosotros no podemos correr primero si antes no aprendimos a gatear. No podemos aprender a hablar si primero no balbuceamos. Vea, ahí está balbuceando el niño. No podemos esperar que el niño nos hable claramente en este momento. Y así es un proceso. Ese es un proceso que cada momento va a ir creciendo. Pues nuestro Dios, el gran Dios, el soberano, el todopoderoso que le cantábamos, como el maestro de maestros, Él es ese gran maestro. Quiere que nosotros lo conozcamos cada vez más y más como lo que Él es. Que conozcamos cada día, lo conozcamos cada día mejor. Él nos quiere enseñar. ¿A qué? ¿Enseñar a qué? A confiar en Él,
a confiar en Él. Mis amados, cada vez estamos viendo un montón de situaciones terribles. Entonces, muchas veces predicamos que Dios quiere que nosotros estemos bien, que no nos enfermemos, que tengamos casa, carro, finca y beca, que eso era lo importante. Y a eso va mucha gente a la iglesia. Que Dios me ayude para todas esas cosas. Pero, ¿será que Dios no puede hacerlo? Claro, Dios lo hace. De ahí que el Señor dice en su palabra: todas las cosas ocurren para bien de quienes le aman, no para todo mundo, no para los hijos de Él, para su iglesia, para nosotros. Entonces, Dios quiere que nosotros aprendamos a confiar en Él. Dios nos quiere enseñar precisamente a ser pacientes. Les decía al principio precisamente que con ese quebranto dije: ay, Dios mío, yo quedé con el pastor Rodrigo que iba a ir. Señor, yo tengo que ir. Y gloria, estamos aquí. Pues los planes de Dios son perfectos. Dios quiere que seamos pacientes. Dios quiere enseñarnos a depender de Él. Pero todos esos aprendizajes significan procesos en nuestra vida. Procesos que, aunque quisiéramos, no podemos evitarlos, pues son necesarios para nuestro aprendizaje dentro de nuestra vida cristiana. Y vamos a reflexionar sobre algunos procesos de aprendizaje basado en algunos versículos que leímos ahora de Isaías. Procesos de aprendizaje que Dios utiliza o está utilizando en la vida de cada uno de nosotros o de muchos, para que lo conozcamos más a Él, para que confiemos más en Él. Posiblemente tu proceso de aprendizaje, de enseñanza, es que tal vez el Señor está utilizando algún problema en cuanto a la economía, o algo que está atravesando su vida de soledad, de dolor, aún de enfermedad. Y cada uno de estos son procesos de aprendizaje. Pero de algo que nosotros podemos llegar a estar seguros por medio de cada proceso es que vamos a conocer más a nuestro Dios. Y podremos llegar a experimentar el consuelo, podremos experimentar su fortaleza, podremos experimentar su amor, podremos experimentar en toda nuestra vida que las promesas que están escritas en su palabra son verdaderas. Aquí nosotros conocemos las promesas, pero nos cuesta vivirlas. Y Dios quiere que nosotros vivamos esas promesas. No están para que estén escritas en un libro, están escritas para que nosotros las vivamos. Por eso vamos a reflexionar por medio de la palabra de Dios en algunos procesos de enseñanza y aprendizaje que el Señor utiliza para darnos lecciones de fe, para que tengamos confianza más en nuestras vidas. Y el primer proceso, digámoslo así, o la primera enseñanza es: muchas veces Dios no quita nuestros problemas porque quiere enseñarnos a ser valientes y demostrarnos que con su fuerza podemos vencer todo obstáculo. Lo digo nuevamente. El primer proceso: muchas veces Dios no quita nuestros problemas porque quiere enseñarnos
a ser valientes y demostrarnos que con su fuerza podemos vencer todo obstáculo. Y ahí vamos precisamente a Isaías 40:29. Isaías 40:29 dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Qué tremendo. Él da esfuerzo al cansado. ¿Cuántas veces decimos, ay no, yo ya no voy más? No, yo voy a renunciar a este trabajo. No, yo voy a renunciar no, este problema que tengo, no sé qué voy a hacer. Pero ahí está, el Señor está claro al decirnos que Él da fuerzas, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Y ahora yo revisaba y no dice ninguna, no, ningunas. O sea, muchísimas, no tienen nada de fuerza. Si nosotros le decimos a este bebé que está aquí, que por favor alce esa mesa, él no tiene fuerza para eso. Pero la mamá sí. El papá sí. ¿Y qué ocurre? Así pasa con nosotros. Si nosotros no tenemos fuerzas, ahí tenemos un papá. Él sí tiene las fuerzas. Por eso nosotros como iglesia, el pueblo de Dios, solemos sentirnos cansados, cargados, tal vez con un cuerpo de pecado y de muerte, porque algo que sí tenemos claro es, al principio dijo Santiago, somos la iglesia, pero no somos perfectos. Ahora, eso no es motivo para seguir en las mismas, ¿no? Pero, porque es que a veces suele suceder que por alguna situación, nosotros estamos en una lucha en esta carne todavía. Esta carne no quiere que nosotros hagamos las cosas de Dios. Y como diríamos en términos normales, se nos salta la piedra. En la iglesia había un señor que estaba yendo muy juicioso, él estaba juicioso. La esposa sí no quería ir. Y un día pues se le saltó el mal genio y la esposa le dijo, ¿pero qué? ¿A qué es que va a esa iglesia? ¿A eso? ¿A eso es que va? Bueno, y otra vez volvió por ahí en alguna iglesia. ¿A eso es que va a la iglesia? Ah, pues entonces no voy. Y no volvió. ¿Por qué? Porque es que a veces cometemos un grave error y pensamos que porque venimos a la iglesia ya volamos y levitamos todos. No, estamos en este cuerpo y este cuerpo tiende a pecar. Por eso a veces nos sentimos en esa actitud de cargados como con pecado, perseguidos, atacados por Satanás. Pues vienen cosas y cosas, vienen pruebas, vienen dificultades que este mundo nos impone. Pero aunque estemos cansados, aunque estén cansados, continúan avanzando. ¿Quiénes? Quienes están en el Señor, esperando en el Señor que Él renueve las fuerzas. El Señor lo dijo precisamente en Isaías 41:10. Isaías 41:10 dice el Señor: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Yo soy quien te da nuevas fuerzas. Y es importante que nosotros recordemos, y tenemos que estarlo recordando y recordando. Recordemos que el Señor Jesús dijo: os digo. Pues tenemos que estar recordando que Dios no es hombre para mentir. Lo que promete, lo cumple. Y si Él está diciendo que Él es quien nos da fuerzas, pues Él nos da fuerzas. Él nos va a dar las fuerzas. Amados, recordar la promesa
y la fidelidad de nuestro Dios es para no ceder al temor, no ceder al temor, o ciertamente desfalleceremos. No podemos darle cabida al temor. Tenemos que creer porque Dios es verdad. Dios no es una imaginación nuestra, Dios es real. Y el mismo David lo dijo en su Salmo 27:13: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. ¿Dónde? En la tierra de los vivientes, aquí. David no está diciendo en la eternidad, cuando ya esté en la eternidad, allá voy a ver la bondad de Dios. Claro, allá la vamos a ver, y mucho mejor, porque estarán calles de oro, mar de cristal, no habrá llanto, no habrá llanto, no lloro, ni tristeza, todo será transformado en danza y alegría. Pero mientras estamos en esta tierra, la bondad de Dios está ahí. Por eso David, que sufrió tantas situaciones y la embarró por aquí, por allá, hizo esto bueno, hizo esto malo, él dice claramente: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Es ahora que podemos ver la bondad de Dios. El poder nos es dado precisamente en respuesta ¿a qué? En respuesta a nuestra oración. En respuesta a nuestra oración. Pero a veces nosotros caemos en la monotonía de la oración. Es: Señor, yo te pido por mi papá, por mi mamá, que los salves, que los llames a salvación, Señor, y que nos ayudes, porque es que mire que pasa esto, lo otro, que el agua, que la luz, que el teléfono, que mire que esto, Señor. Pero no, Señor, ¿qué quieres conmigo, Señor? Ahí sí, como dijo Samuel: habla, que tu siervo escucha. Señor, háblame, ¿qué es lo que tú quieres? Señor, tú sabes la condición en la que yo estoy viviendo. Porque es que a veces nosotros también le oramos a Dios, pero creemos que Dios no se da cuenta que nosotros hacemos pilatunas, para no decirle tan grave pecado. Y las hacemos, y hay que ser conscientes, y hay que ser con Él. Por eso el Dios nos dejó ese versículo que dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y esa carta es escrita a creyentes, no es a gente del mundo, no es a impíos, es a creyentes. Significa que caemos, pero que si caemos, ahí está la solución. Alguien me decía en estos días: pastor, ¿cómo sé yo si verdad soy cristiano? Le dije: sencillo. Cuando usted peca, ¿qué siente? No, pastor, siento como molestia, siento como incomodidad. Usted es un cristiano. Porque le reargulle. Sabe que ofendió a Dios y que está haciendo mal. El que peca sigue en las mismas, y fresco y relax, y no hay problema. Dios es bueno, Dios es mi papito, Dios es amor. Ay, Dios es. Y nos quedamos en esas. Pero cuando hay esa molestia, esa incomodidad, ay, me doblo de rodillas: Señor, perdóname porque hice esto, Señor. Teniendo claro que la salvación es gratis y que Dios ya nos la dio, y que estamos en este camino, en este caminar, y que dentro de este caminar precisamente tendremos situaciones, dificultades que van a venir. Entonces, el poder de Dios siempre se va a manifestar en respuesta a nuestra oración. Nosotros recibimos fuerzas cada día. ¿No lo dijo Jeremías? Jeremías, después de tantas situaciones y dificultades, dijo a través de Lamentaciones que las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. Si ayer me ayudó, hoy me ayuda. Y con que hoy me ayude está suficiente, porque yo no sé si mañana ya estoy. Pero mañana si estoy, Dios me va a ayudar. Dios se va a manifestar. Entonces, ¿por qué? Porque cuando estamos nosotros
en, cuando estamos nosotros en ese contacto pleno con Dios cada momento y cada instante de nuestras vidas, ahí es que nosotros vamos comprendiendo y entendiendo. Mire, es decir, que cuando nosotros estamos en esa comunión con Dios, nuestra espalda, la espalda está preparada para las cargas. La espalda está preparada para las cargas. Dice 1 Corintios 10:13. 1 Corintios 10:13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Recuerden, nosotros somos iglesia fiel, la fidelidad del Señor. Y debemos vivir eso. Él es fiel. ¿Y qué ocurre? Nuestro Dios no va a poner sobre nosotros una carga mayor que nosotros no podamos soportar. Él nos fortalece mediante su palabra. Él nos fortalece mediante su espíritu y mediante su presencia, porque si estamos en oración y estamos en ese momento, la presencia del Espíritu Santo está ahí, ahí está Dios. Mire, recuerde que la Biblia la escribió, Dios usó hombres para escribir la Biblia, pero el que la dirigió fue el Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo sabe qué es lo que está ahí, qué fue lo que se escribió. Por eso cuando nosotros no comprendemos un texto, Señor, ¿qué es lo que tú quieres decir ahí? Yo no entiendo esta vaina, de verdad. Y Dios lo va a hacer. Porque Él dice que le falte sabiduría, pídasela a Dios. Entonces, Dios nos va a fortalecer por medio de su palabra, por medio de su espíritu, por medio de su misma presencia. Él espera que nosotros estemos confiando en Él. Y nosotros esperamos que se haga conforme a su palabra. Cuando nosotros lo hacemos conforme a su palabra, esto lo honrará y Él nos va a fortalecer con el poder de su espíritu. Cuando nosotros lo hacemos de acuerdo a su palabra, esto lo honra. Miremos lo sencillo. Mamás, esposas, cuando usted, mamá, le dice a su hijo algo, le da unas indicaciones. Si su hijo lo hace tal como usted lo hizo, ¿cómo se siente? Y usted, esposa, cuando le dice algo a su esposo y su esposo lo hace tal como debe, como le dijo, ¿cómo se siente? Bien, ¿sí o no? Honrada. Pues Dios se siente honrado cuando nosotros hacemos su palabra, cuando estamos creyendo y estamos actuando en su palabra. ¿Por qué? Porque esa palabra, por medio de su espíritu, nos llena hace que nuestro interior, nuestro hombre interior, sea fortalecido. ¿Y qué ocurre? Vamos a avanzar, por más débiles que nos sintamos, con la seguridad de que Dios dará fuerza y valor, fuerza para hacer y fuerza para llevar a cabo su voluntad. Alguna vez yo predicaba que ser cristiano es fácil. No, ser cristiano no es fácil. Eso es solo para machos, para aquellos que se dejan amar de Dios y que creen en el amor de Dios. Por eso en las congregaciones donde se predica la verdadera palabra de Dios es poca gente. Donde se entretiene y se mueven las emociones son miles. Son miles. De ahí que nosotros tenemos que tener presente todo esto, que Dios nos dará fuerza para hacer y llevar a cabo su voluntad y el coraje para poder enfrentar y luchar y vencer todo lo que el enemigo quiera venir a incomodarnos. Pero precisamente muchos podemos llegar a estar orando, Señor, quítame este problema. Ay, Señor, ayúdame, quita esta deuda de mí.
eh, ay, aparta a esta persona de mi lado que me está haciendo tanto daño. No quiere decir que no oramos, claro que lo hacemos, pero si cuando lo hacemos debemos estar confiados de que Él lo hará. Pero posiblemente no comprendemos que en ese momento muchas veces Dios no quiere quitarnos el problema como tal, sino que nos fortalezcamos en fe para ser valientes y enfrentar la adversidad. Debemos movernos en esa fe, creer lo que Dios está diciendo. Nosotros debemos tener el ejemplo de Esteban. A Esteban lo mataron a punta de piedra, como diríamos, pero no le importó, porque le interesaba era la gloria, la eternidad con Dios. Para nosotros, sin dejar a un lado lo demás, nuestros ojos tienen que estar puestos en Jesús, autor y consumador de la vida, en esa eternidad. En esa eternidad, más como estamos viendo un montón de cosas. Eso en las redes ve uno una cantidad de vainas que dicen tan raro esta vaina, uy, qué terrible. Veía en estos días por allá es que 2 supuestos pastores, hombres, 2 hombres, se casaron. Pero lo más cruel es que la iglesia permita eso, que la asamblea permita eso. Y eso está transcurriendo. Por allá en otro país, el pastor ya no es pastor, ya es la pastora. Y es terrible, con barba, peluqueado como un hombre, pero con vestido de paño, con vestido de dama y con tacones. Y predicando es que sobre pecado. Porque va a llegar el momento que la gente, si no está conectado con lo que la Biblia dice, se dejan enredar. Por eso nosotros tenemos que estar atentos a lo que Dios nos dice en su palabra, estar fortalecidos, porque pueden venir muchísimas cosas. Pueden venir muchísimas cosas. El diablo no está feliz y sigue incomodando. Por eso el Señor fue claro al decir que el enemigo, como lo rugiente, anda buscando a quien devorar. ¿A quién? Al que le dé papaya. 11º mandamiento: no hay que dar papaya. Entonces, nosotros tenemos que saber que cada vez debemos fortalecernos en fe y así poder ser valientes y enfrentar diferentes adversidades. El doctor Dodson, en su libro Cuando lo que Dios hace no tiene sentido, nos habla de la ley de la adversidad, la cual dice que cuando todo es fácil, nos volvemos cómodos. ¿Qué están esperando la mayoría de los colombianos? Que les den un bono. ¿Sí es así o no? Que nos den un bono para no tener que trabajar. Pues cuando todo se nos vuelve cómodos, entonces ¿qué ocurre? Cuando todo es fácil, nos vamos a volver muy cómodos, nos volvemos fríos, nos vemos superficiales en la fe. Muchas veces muchos de nosotros llegamos a los pies del Señor porque tuvimos problemas, tuvimos alguna situación y ahí llegamos. Y muchos se les solucionó el problema y se fueron. Entonces, dice el doctor Dodson, cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Entonces decíamos que cuando todo es fácil, nos volvemos cómodos, fríos, superficiales en la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, como los leones que se encuentran en el zoológico, se volvieron perezosos. Tiene la comida, tiene el agua, no tiene que hacer nada. Se volvió perezoso. Mientras que el león está en la selva, tiene que ir a buscar su comida, tiene que buscar agua, tiene que buscar refugio, tiene que hacerlo.
pero en el zoológico simplemente durmiendo. Y eso pasa cuando todo en la vida, en nuestra vida es chévere, bacano y no pasa nada. Entonces, es cuando decimos, ay, Dios está conmigo. Y cuando viene el problema, Dios me abandonó. No, ahí está también Dios. Ahí está. Entonces, pero, ¿qué ocurre? Cuando la adversidad viene a nuestra vida, ponemos en acción nuestra fe. Sencillo, sencillo. Cuando alguien de nosotros se enferma, ¿qué hace? Ay, hermanita María, ayúdeme a orar que es que mi esposo se enfermó. Ay, dígale a su cuñada que nos ayude a orar que es que mi esposo se enfermó. ¿Es así o no? ¿Qué se está haciendo ahí? Se está despertando ¿qué? La fe. Porque sabemos que la oración tiene poder, que la oración del justo tiene poder, que Elías, siendo un hombre como nosotros, sujeto a pasiones, oró y dejó de llover y volvió a orar, y volvió a orar y volvió a llover. Oró para que no lloviera y volvió a orar para que lloviera. Nosotros confiamos en la fe. Vamos a pasar una hoja de vida y por favor ayúdeme a orar que es que voy a pasar una hoja de vida. Eso se llama despertar fe. Pero cuando tiene el trabajo no dice oren para que el trabajo, esto, lo otro, no. Entonces, en el momento de la adversidad ponemos en acción nuestra fe. Aprendemos a confiar y aprendemos a depender totalmente de la fuerza de nuestro Dios. Ese era el primer proceso. El segundo proceso, Dios quiere enseñarnos a enfrentar los cambios de la vida con nuevas fuerzas y nuevos ánimos. Dios quiere enseñarnos a enfrentar los cambios de la vida con nuevas fuerzas y nuevos ánimos. El profeta Isaías, en el capítulo 40, el versículo 30 y 31, que ya leímos, dice: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los que se creían fuertes se dan cuenta que son débiles. La fuerza de Dios está reservada para aquellos que saben que están cansados y saben que no tienen ningunas fuerzas. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. ¿Cómo recibimos esta fuerza del Señor? La recibimos mientras esperamos en Jehová. La recibimos mientras las esperamos en Jehová. Como dijimos ahora rato, no es sentarse pasivamente hasta que el Señor haga algo, no. Si Dios nos da fuerzas, sí, claro, Dios nos da fuerzas. Y si Dios nos da fuerzas, no podemos esperar que vengan como si estuviera derramándolas sobre nosotros en la actitud nuestra de una manera pasiva. Él nos las va a traer mientras lo buscamos y mientras confiamos en Él, en lugar de nuestras propias fuerzas. Muchos de nosotros en alguna situación siempre creemos que podemos solos, pero siempre hay que recurrir a Dios, siempre, en todo. Por eso Dios fue claro y dijo que oren por todo y en todo momento. Y cuando nosotros oramos a Dios en todo tiempo, estamos haciendo énfasis al primer mandamiento:
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Porque estamos confiando en Él, porque estamos dependiendo en Él y sabemos que podemos confiar en Él y que al hacer le podemos dar la gloria a Él por lo que Él hace. Entonces, Dios nos va a traer esas fuerzas mientras lo buscamos y confiamos en Él en vez o en lugar de nuestras propias fuerzas. Y si somos de Él es porque no estamos esperando en Él, no estamos esperando en Jehová, no estamos esperando en el Señor. Se nos dice que tendremos nuevas fuerzas. Es una fuerza que una vez recibimos, es la misma fuerza que una vez recibimos cuando iniciamos nuestra vida cristiana. Ahí recibimos fuerza, pero entonces en estos momentos de debilidad y sin fuerzas, Dios va a estar ahí para darnos nuevas fuerzas. Entonces, esa fuerza se renueva mientras esperamos siempre en el Señor. Hay un renovar de parte de Dios. Y ese renovar significa cambiar, ponerse de nuevo allí, esperar, seguir poniendo las nuevas fuerzas. Dios pone esas nuevas fuerzas en nosotros. Dice que levantarán alas como las águilas. Esta es la medida de la fuerza que el Señor nos da, la fuerza para volar por encima de todo lo demás, así a nosotros nos parezca que es imposible, pero para Dios todo es posible. Y si Él lo dice, es así y podemos confiar y hacerlo. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Este es el propósito de la fuerza que el Señor nos da. La fuerza para avanzar y progresar para Él. No es una fuerza simplemente para lucirse, sino una fuerza para seguir adelante. Dios da dones y manifestaciones para ser usados en su iglesia. Y leía yo medio recuerdo un mensajito que decía un meme, que muchos en las congregaciones, afortunadamente aquí no pasa, pero en algunas congregaciones suele suceder que pelean por el querer servir, mientras allá afuera hay un montón de gente muerta en delitos y pecados que necesitan ser resucitados a la verdadera vida. Pues Dios es quien nos da esas fuerzas para que seamos usando conforme a lo que Él demanda. Dice el versículo 30, nuevamente lo leo, dice: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Este versículo nos hace reflexionar precisamente sobre nuestra vida. Pues si los muchachos se fatigan y se cansan, y a su vez estos jóvenes flaquean y caen, ¿qué nos espera a nosotros, que ya algunos estamos cerca a los 40, a los 50, a los 60, a los 70 y ahí para adelante? ¿Qué nos espera? Entonces, tenemos que reconocer que físicamente nuestras fuerzas se van venciendo, que los achaques de la edad adulta y la vejez cada vez van apareciendo más y más. Muchas veces el ánimo ya no es el mismo, ese ánimo que teníamos cuando estábamos en la juventud. Y entonces, ¿qué es lo que Dios quiere enseñarnos? Que comprendamos y reconozcamos que Dios no nos va a volver otra vez jóvenes, que el Señor no nos va a quitar los años, el Señor no va a hacer retroceder el tiempo, aunque lo puede hacer, pero el Señor quiere
enseñarnos a pedir lo que Él quiere darnos: nuevas fuerzas, nuevas fuerzas. Nuevas fuerzas para salir de la tristeza, nuevas fuerzas para enfrentar los años que nos quedan de vida y hacerlo con gozo y esperanza. El pastor Rodrigo lo hace con gozo y también lo hace con su esposa Esperanza. Él está bien ahí, está con esperanza todo el tiempo. Entonces, de verdad que Dios quiere que nosotros lo hagamos de esa manera, nuevas fuerzas, para que nosotros sigamos con buen ánimo. ¿Cuántos de ustedes a veces no se han despertado un domingo? Ay, qué jartera hoy, yo como no, que no voy. Así lloviendo, no. Es ahí cuando eso ocurre: Señor, yo tengo una pereza la tremenda, pero dame nuevas fuerzas. Debo ir al culto hoy, Señor. Dame nuevas fuerzas, Señor, y facilítame los medios para que yo llegue pronto. Porque también puede decir: Señor, dame fuerzas para ir al culto. No, mejor yo me voy en bus. Y él sí se demora 40 minutos. Y ay, como queda muy lleno. Entonces tiene que esperar otros 40 minutos. Cuando llega aquí, llega el amén. Claro, pero llegó, ¿sí o no? En parte diríamos: listo, llegó, pero no fue la motivación correcta. Pero si nosotros le pedimos nuevas fuerzas, si facilítame los medios para yo llegar, Dios lo hace. Porque Dios quiere eso. Dios no quiere que nosotros estemos en la casa. Por eso el domingo malinterpretado, que lo llamábamos, es que el domingo es el día de la familia. El domingo no es el día de la familia, el domingo es el día del Señor. Que Dios nos permite en ese domingo disfrutar con la familia es otra cosa. Que el día de la familia son todos los días, 24 horas de la semana. ¿Con quién vivimos? Con la familia. ¿Con quién comemos? Con la familia. ¿Con quién desayunamos? Con la familia. ¿Con quién peleamos? Con la familia. Todos los días estamos con la familia. El día del Señor es hoy, el domingo, el culto. Él merece toda la honra. Todo eso que nos dio, esa familia que nos dio, estamos agradecidos porque nos dio esa familia. Y por eso venimos el domingo a agradecerle a Él. Entonces, eso es lo que Dios quiere, que nosotros tengamos nuevas fuerzas. Fuerzas para todo. Fuerzas para seguir con ánimo. Fuerzas para retomar las alturas como el águila. Nosotros sabemos que las águilas vuelan de la manera muy, pero muy alta. Solo lo hacen ellas. Que Dios nos ayude en ese amor, a ir por encima de toda situación. En tercer lugar, Él quiere enseñarnos que pase lo que pase, debemos confiar que siempre estará con nosotros para protegernos. Él quiere enseñarnos que pase lo que pase, debemos confiar que siempre estará con nosotros para protegernos. Y dice Isaías 43:2: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Oh, tremendo. A menudo sentirse solo es una de las emociones más fuertes que enfrentamos. Sentirse solo, una de las emociones más fuertes que enfrentamos durante cualquier transición significativa de nuestra vida. Hoy en día la gente no se siente sola mucho porque tienen un televisor o tienen un celular y tranquilamente ahí, pero no tienen ese auxilio verdadero que necesitamos en medio o en ese momento de soledad que solo Dios puede dar. Entonces, cuando enfrentamos alguna situación de estas, en ese camino, entre lo que fue y lo que será, todavía pertenecemos o perteneces
a un lugar con Dios. Ahí está Dios. Dios tiene un lugar. El versículo que acabamos de leer, 43:2, Isaías 43:2: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni las llamas arderán en ti. Lo que el versículo nos está diciendo claramente es: cuando pases por las aguas, cuando pases por los ríos, cuando pases por el fuego, es decir, que tarde o temprano, aunque no lo querramos, vamos a tener que pasar por estos tiempos de dificultad o de adversidad, que volvemos a recordar que el Señor Jesús claro lo dijo: en el mundo tendréis aflicción. Y a través de las cartas dijo: estén atentos, porque el enemigo como lo rugiente anda buscando a quien devorar. La gran ventaja es que ese león, como león, está mueco, no tiene dientes, no puede morder, y si muerde lo que hace es cosquillas, porque ya estuvo vencido. Jesús lo venció en la cruz, y en eso vivimos nosotros, y en eso nos movemos nosotros. Es que a veces también pensamos que es que el diablo me está molestando la vida todos los días. No. Dios nos guarda, Dios nos protege. El que hace el Altísimo su lugar de protección no sufrirá ningún mal, pues Él enviará ángeles a que le cuiden y le protejan. No, mira quién te cuida, Él está atento a sus entradas y salidas. Ahí está Dios, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Ahí está Él está con nosotros, hay que creerlo. Entonces, tenemos que comprender que no podemos experimentar verdaderamente la protección, experimentar la provisión, la sanidad y la presencia de Dios en nuestra vida hasta que no pasemos por las aguas, hasta que no pasemos por los ríos, por el fuego, es decir, en algunos tiempos de escasez, de soledad, de dificultad y aún de enfermedad. Cuando pasamos por esos lugares, luego vamos a confiar y a estar más conectados y a dependencia total de Dios, porque entendemos que es Él el quien lo ha hecho. Entonces, el Señor hace que por medio de estos procesos sus promesas dejen de estar solamente en las páginas de la Biblia y que se vuelvan reales en nuestra vida. Entonces podríamos decir como Job: ahora mis ojos te ven. Cuando nosotros vemos a Dios actuando en nuestra vida por medio de su palabra, a través de cada situación, y vemos a Dios obrar ahí como Job, que no le había visto, que de oídas te ha oído, pero ahora mis ojos te ven. Lo vio a través de un torbellino donde Dios se le presenta, le habla y entiende que es Dios. Dios nos habla continuamente con su palabra. A veces caemos en el error de decir: ay, Señor, háblame hoy, Señor, háblame, Señor, háblame, Señor. Pues si quiere que Dios le habla, abra la Biblia y léala. Ahí está Dios hablándonos. Es Dios hablándonos, pero a veces esperamos que Dios esté hablándonos: José Manuel, hoy te cuento, hoy te quiero decir que te amo. No, ahí está la palabra. Buscamos amor. Tanto amó Dios que dio a su único hijo para que todo el que en él crea no se pierda, mas tenga vida y la tenga en abundancia, no escasamente, en abundancia. La vida en Cristo, cuando la vivimos realmente en Él, todo es bendición. Pues bien, mis amados, hoy hemos hablado de algunos procesos de aprendizaje donde nadie nace aprendido, vamos aprendiendo cada vez más y más. El Señor, nuestro Dios, por medio de esos procesos nos enseña. En primer lugar, muchas veces Dios no quita nuestros problemas porque quiere enseñarnos a ser valientes, demostrando que con su fuerza podemos vencer todo obstáculo. En segundo lugar, Dios quiere enseñarnos a enfrentar los cambios de la vida con nuevas fuerzas y nuevos ánimos. Y en tercer lugar, Dios quiere enseñarnos que pase lo que pase,
debemos confiar que siempre estará con nosotros para protegernos. En conclusión, que en tu vida el Señor ponga la suficiente fe para enfrentar y cambiar las situaciones difíciles y necesaria. Y necesaria humildad. Necesitamos la humildad. ¿Para qué? Para aceptar que muchas veces el que tiene que cambiar eres tú. Dios es el mismo ayer, hoy, siempre. Y lo que Dios promete, lo cumple. El cambio debo hacerlo yo. Que Dios nos ayude. Les animo a que por favor incline sus ojos, sus ojos, cierre sus ojos, incline su cabeza y oramos. Buen Dios, tú eres infinitamente bueno, Señor. Ay, Señor, tu misma palabra nos dice que quien confía en el Señor jamás será defraudado. Ayúdanos a seguir confiando en ti, Señor. Tú nos conoces a cada uno de nosotros, hemos tenido tal vez quebrantos de salud, como me ha pasado a mí, o como algunos de nosotros, como mi pastor Rodrigo, quebrantos de salud, pero confiamos en ti, Señor. Dificultades en nuestros matrimonios, tal vez inconvenientes, pero ahí estás tú, Señor. En nuestro trabajo, inconvenientes con nuestros compañeros, pero ahí estás tú. Siempre tú estás para darnos nuevas fuerzas, Señor. Tú siempre estás para levantarnos. Tú siempre estás para ayudarnos, Señor. Es por ello, Señor, que continuamos clamando y suplicando de esa intervención tuya por medio de la persona del Espíritu Santo. Pues los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Guíanos, Señor. Aunque flaqueemos, Señor, ahí te necesitamos cada momento y cada instante. Padre Dios, te alabamos y te bendecimos por habernos escogido, por habernos llamado a salvación, Señor. Qué privilegio ser parte de tu familia, Señor. Aunque muchas veces no comprendemos semejante privilegio, queremos decírtelo por medio de la oración. Gracias por el privilegio de permitirnos ser parte de tu pueblo, de tu iglesia, Señor. Edifícanos más y más, Señor. Oh Señor Jesucristo, que como tu iglesia, como tu esposa, Señor, nos ayudes para que seamos presentados ante el Padre sin mancha, sin arruga ni cosa parecida, Señor, sino que estemos plenamente transformados a la imagen tuya, Señor. Por ello, Señor, fortalécenos. Fortalécenos en medio de tanta adversidad. Fortalécenos en medio de todas estas situaciones, con nuestros trabajos, con nuestra familia y desde luego con nuestra Colombia, Señor. Ayúdanos, Señor, que cada vez estemos afirmados en esa palabra, Señor. Que cuando estemos en ese momento de debilidad clamemos y tú vienes con esas nuevas fuerzas, Señor. Ayúdanos, Señor, a comprenderlo. Que en esos momentos siempre, Señor, necesitamos tu ayuda, tu protección, tu ministración, tu dirección. Glorifícate, Rey precioso. Rogamos, Señor, que te manifiestes grandemente en cada uno de los que estamos en esta mañana, en este lugar, Señor, para que sea esa gracia tuya cada vez más y más, llevándolos a la estatura perfecta de Cristo. Y desde luego, Señor, seguimos clamando y suplicando esa total y completa recuperación de mi pastor Rodrigo Borda, Señor. Señor, allí donde él se encuentra en su casa, Señor, con este tratamiento que está siguiendo, Señor, que tú lo sigas levantando. Y como nos decías por medio de tu palabra, dándole nuevas fuerzas, Señor. Nuevas fuerzas físicas, nuevas fuerzas
para continuar en la obra tuya, Señor. Por favor, Señor, bendice más y más a mi pastor Rodrigo Borda, Señor. Por favor, Señor. Creemos, Señor, lo que tú nos dices, que oremos los unos por los otros. Es por ello que con aquellas personas que tú le has permitido ministrar, pastorear, Señor, unidos a una voz, seguimos clamando por esa pronta recuperación total, Señor. Desde ya, Señor, te damos gracias por todo lo bueno y maravilloso que haces en la vida de mi pastor Rodrigo Borda. Oh Padre, que tu bendición continúe siendo y obrando y actuando sobre Igle Fiel, la fidelidad del Señor. Que seas tú ministrando, por favor, Señor, cada niño, cada joven, cada hombre, cada mujer, cada matrimonio, Señor, cada familia, Señor. Señor, tú que lo sabes todo, tú que lo conoces todo, sabes que por muchas situaciones hay dificultades en nuestros hogares y por lo tanto rogamos que tú continúes ministrando y fortaleciendo, Señor. Ante todo, Señor, los matrimonios que sean fortalecidos cada vez, Señor, dando nuevas fuerzas, Señor, ayudándoles, Señor, y que en ellos se cumpla lo que tú dices por medio de tu palabra en cada matrimonio, que ya no serán dos, sino serán uno. Ayúdanos, Dios, y manifiéstate grandemente. Oh Padre, todo lo rogamos y suplicamos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina por siempre y en el obrar del Espíritu Santo, para gloria tuya. Amén y amén. Muchas gracias.